Buenos días. Ya hemos cubierto tres pasos fundamentales. En primer lugar, la constitución precientífica y científica de la teoría general de la información. Nos hemos ocupado de la matriz analítica, es decir, de las figuras de primer orden, términos, relaciones, operaciones, que corresponden al eje sintáctico. Luego, de los referentes fisicalistas, los fenómenos y las esencias o estructuras, que corresponden al eje semántico, y finalmente de los autologismos, de los dialogismos y de las normas. Y en segundo lugar, nos hemos ocupado de las figuras sintéticas de la teoría general de la información, como son las definiciones, las divisiones, clasificaciones, los modelos y las demostraciones. Y ahora vamos a empezar ya a tratar qué es esto de la información y qué es esto de la comunicación, que son términos muy confusos, según los emplean muchas personas a diario, ¿no? Y son como palabras comadrejas que lo mismo sirven para una cosa que para la contraria. Pues nosotros decimos que la comunicación es un proceso en el que podemos distinguir diferentes fases. En primer lugar, las personas se juntan e intercambian información. Ahora bien, intercambian información, pero a lo mejor en el campo de los conocimientos. ¿Y por qué? Porque van reduciendo la incertidumbre que unas tienen respecto de otras, o sencillamente que los representantes de unas naciones tienen respecto de otras en las cuales están en conflicto, ¿no? Ahora bien, pueden estar reduciendo la incertidumbre en el campo de los conocimientos y aumentando mucho la incertidumbre en el campo de los sentimientos, o causando la confusión y el caos. En Edipo Rey, pues resulta que cuando ya Edipo se entera a través de Tiresias de lo que realmente le ocurre, efectivamente le reduce la incertidumbre Tiresias, el sabio Tiresias, pero sin embargo le causa la tragedia de Edipo, ¿no? Bien, voy a poner una anécdota que quizá ustedes hayan oído más de una vez, y es que un señor está tan lleno de estrés que el médico le dice: mira, como sigas en este plan, desde luego te vas a morir. Entonces, conviene que te tomes unas vacaciones de un mes, te vayas alejado a las montañas, respires aire puro, te tranquilices y, por favor, no llames a tu casa para nada, porque entonces te vas a hacer cargo de todos los problemas familiares y profesionales que te están causando precisamente este estrés. Bueno, pues el señor le hace caso. Y, efectivamente, al cabo de un mes, pues viene, como dicen ahora, con las pilas cargadas, ¿no?, con las energías renovadas. Y le está esperando el amigo médico en la estación. Y le dice: bueno, ¿qué ha pasado durante mi ausencia? Dice: durante tu ausencia, pues, que tu perro se ha muerto. ¿Pero cómo se ha muerto el perro si estaba perfectamente? Dice: pues mira, que el hombre, o sea, que el animal comió carne de caballo quemado y, bueno, pues se murió. Bueno, carne de caballo quemado, ¿y por qué ha tenido que comer carne de caballo quemado? Dice: bueno, pues porque se prendió el edificio donde estaban las cuadras, donde estaban los caballos y el ganado que tenías, y entonces, pues nada, por más que le advirtieron al perro, el perro venga a ladrar, que no se acercase y tal, se acercó, comió carne de caballo quemado y se murió. Bueno, pero ¿y cómo es que se quemaron? ¿Cómo es que se quemaron las cuadras? Dice: bueno, pues eso fue que de tu casa se transmitió el fuego, y resulta que nada, se transmitió después a las cortinas, salió fuera, después pasó a las cuadras y nada, allí se quemaron los caballos y luego fue el perro y fue tan tonto que comió carne de caballo quemado y se murió. Dice: pero bueno, ¿y cómo es que se organizó el fuego en mi casa? Dice: pues bueno, pues nada, que llegaron los de las pompas fúnebres, colocaron el ataúd, los grandes velones, y resulta que en un descuido se cayó un velón, se quemaron las cortinas, y las cortinas se transmitió el fuego a las cuadras, allí se quemaron los caballos y fue el perro y comió carne de caballo quemado y por eso se murió el perro y tal. Dice: pero bueno, ¿qué es eso del ataúd? Dice: bueno, pues sí, que estaba el velatorio de tu suegra, y entonces, pues ya sabes, se cayó uno de los velones, se quemaron las cortinas, se quemaron las cuadras, se quemaron los caballos, y luego fue el perro
y comió carne de caballo quemado bueno, y se murió. Dice, ¿por qué se murió mi suegra? Dice, pues nada, dice que al día siguiente de marcharte tú, pues también se marchó tu mujer, pero acompañado de otro hombre y que no eras precisamente tú. Bueno, pues ahí vemos cómo le ha ido el médico reduciendo la incertidumbre a este señor sobre lo que había ocurrido en el campo de los conocimientos. Se lo ha ido reduciendo poco a poco, pero le ha ido aumentando clarísimamente la angustia en el campo de los sentimientos. Es decir, que con la información no solo se pueden llegar a transmitir conocimientos, sino que se pueden llegar a producir violaciones psicológicas. Es decir, entregar una información a una persona que no está preparada para recibirla. Y esto ocurre muchas veces, por ejemplo, con los niños. Esto que se llaman los escándalos, muchas veces es que una persona que no está preparada para enterarse de ciertas cosas que han ocurrido en la vida, sino que habría que írselas comunicando poco a poco, pues las recibe de repente y efectivamente le reducen mucho la incertidumbre. Se entera de cosas, pero hay que ver diríamos, los sentimientos tan desgraciados que vienen después. Y esto ocurre con la información de una manera en la vida que nos tenemos que andar con cuidado. Por ejemplo, las personas que dicen, te voy a ser muy sincero, normalmente te van a dar un disgusto. Porque, sencillamente, no hace falta que seas sincero, cuentas las cosas como son, de la manera más neutral y fuera. Pero si te dicen que van a ser sinceros, no veas. Pero si después de haberte dado un disgusto, es decir, un palo con la verdad, que es como la utilizan, al final te dicen esto, te lo he dicho por tu bien, desde luego entonces hay que echarse a temblar. Y hay personas especializadas en utilizar estas armas de la información. Y los teóricos, para medir o calcular la reducción de incertidumbre, han acuñado la expresión bit. Y el bit es la unidad de información que hace tomar una decisión entre dos sucesos igualmente probables. Y esto es el bit, y es muy importante como unidad de la información, pero no es el todo, claro está. Entonces, la comunicación presupone los pasos anteriores, es decir, presupone que las personas intercambian la información, que la intercambian para reducir la incertidumbre, pero para que tenga lugar la información hacen falta otros pasos. En primer lugar, el elemento sintáctico de la comunicación. ¿Qué es? Pues sencillamente que unas personas pueden estar exactamente igual de informadas sobre un determinado asunto, pero como no hablan el mismo idioma no pueden comunicar. Y por eso los intérpretes son tan importantes, y por eso los traductores también son tan importantes para dar el sentido exacto entre personas que no dominan el mismo idioma, y que efectivamente se produzca la comunicación. Ahora bien, solo con elemento sintáctico no podemos ir mucho más allá, es decir, la inteligibilidad de la sentencia es el primer requisito de la comunicación, entendiendo por tal el grado de unión entre lo que un comunicador dice y otro comunicador demuestra que oye, que entiende dentro del sistema de la comunicación, la inteligibilidad de la sentencia. Hay situaciones en las que las personas participan del mismo código, mientras que en otros es muy difícil. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pueden darse situaciones que muchas veces son enteramente cómicas, ¿no? Y bueno, pues esto ¿cómo se puede solventar en ocasiones? Pues solventar sencillamente mediante gestos, mediante la comunicación no verbal o mediante pictogramas, como ocurre, por ejemplo, en los aeropuertos, en los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, puede ser mediante un lenguaje no verbal o mediante un lenguaje gráfico, y entonces pueden llegar a entenderse. Pero con estas cuestiones ya no estamos exactamente en el campo sintáctico, sino que nos estamos metiendo ya en el campo semántico de la comunicación. Y el campo semántico quiere decirse que para que dos personas comuniquen tienen que referirse en el mismo sentido, al mismo aspecto en el mundo real, para que comuniquen, diríamos, de una forma bastante
aceptable, aunque todavía puede ser mejorable. Este sería el elemento semántico de la comunicación, es decir, que si estamos hablando de democracia, sepamos en qué sentido estamos hablando la otra persona y yo de democracia. Y si estamos hablando, pues por ejemplo, de energías renovables, que se sepa, o sea, que los dos las entendamos en el mismo sentido. Y que si estamos hablando, por ejemplo, de cabildeos o grupos de presión, vamos a ver si uno lo entiende en un sentido desfavorable y otro en un sentido más favorable, y así sucesivamente. Es decir, podemos poner muchos ejemplos de asuntos que se emplean las mismas palabras, pero sin embargo el significado es distinto para unas personas y para otras, ¿no? Aquí podríamos extendernos indefinidamente, en el sentido de que, claro, es tan rica la realidad que entonces todos los días podemos tener problemas sobre qué queremos decir en el mundo real, ¿no? Y hay personas que muchas veces no quieren llegar a un acuerdo rápido sobre estas cuestiones porque quieren profundizar más en qué entienden por la realidad. Por ejemplo, los japoneses pues tuvieron que aprender mucho en la Segunda Guerra Mundial porque les cayeron 2 bombas atómicas. ¿Qué ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial? Pues han ocurrido muchas cosas en Japón. Una de las claves del milagro económico japonés después de la guerra es que cuando ellos tienen reuniones y llegan inmediatamente a una solución, es decir, inmediatamente se ponen de acuerdo en una situación del mundo real, no se acaban de fiar. Ellos piensan que para llegar a una solución tienen que darse al menos 5 vías diferentes y luego pueden escoger. Cuando ya se quedan con una determinada vía, entonces sí que ya pasan a la ejecución, y esa es una de las claves del éxito japonés. Sin embargo, en Yugoslavia, el célebre sistema de autogestión, los yugoslavos hablaban muchísimo sobre todas las cuestiones, y resulta que al final no se ponían de acuerdo y no ponían en práctica aquello que acordaban, y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues sencillamente que la autogestión no acababa de funcionar. Bien, hasta ahora hemos visto el elemento sintáctico y el elemento semántico, pero ahora vamos al pragmático. ¿Y el pragmático qué quiere decir? Pues que la comunicación tiene que estar interesada en resultados, es decir, tiene una finalidad. ¿Y esta finalidad cuál puede ser? Pues sencillamente el tomar decisiones que hagan cambiar la realidad. Y para eso podemos predecir y prescribir determinadas vías de acción que efectivamente no se quedan exactamente en el aire. Y entonces tenemos que ver la finalidad y el propósito que una comunicación puede llegar a tener. Y aquí sí que entramos en unas situaciones complicadas, porque a lo mejor el propósito externo, el que yo manifiesto, puede ser muy distinto del que yo me callo. Y al revés, a lo mejor, o sea, complementariamente, 2 personas pueden estar comunicando en el plano externo, pero en el plano interno entendiéndose de una forma enteramente distinta. Voy a poner un ejemplo, que esto lo llaman transacciones dobles en análisis transaccional. 2 personas pueden estar sin hablarse en el puesto de trabajo y la gente extrañada, pero ¿qué les ha ocurrido a esta pareja? Que antes se llevaban tan bien y ahora sin embargo ni se miran, ni se hablan, etcétera, hasta que un día les ven salir muy encariñados pues de un hotel. Y entonces ya encuentran el secreto de esa comunicación. Es que quieren ocultar sus relaciones íntimas dentro del trabajo, entre otras cosas, porque a lo mejor la política de la empresa es que no quiere que haya relaciones íntimas entre los empleados, y lo que hacen a lo mejor es trasladar a uno de ellos, para no complicar, diríamos, los sociogramas que hay dentro de la organización, y entonces callan sus relaciones personales en público y sin embargo las practican en privado. Es decir, aquí tenemos que lo que es un propósito explícito, sin embargo, puede ser un propósito enteramente distinto en el plano implícito. Y yo creo que estos días también he hecho mención, y seguiré haciendo mención más adelante, cómo en muchas organizaciones el libro, donde se expone los objetivos de la organización, la forma de actuar, etcétera, pues muchas veces eso va en contra de los usos que hay
por debajo, y entonces una persona que se deje llevar únicamente por la información no se entera de lo que está ocurriendo en esa empresa y en esa organización, tiene que irlo aprendiendo poco a poco, de formas que no está en los libros, pero que sin embargo dan la clave de lo que está ocurriendo en la organización. Y puesto así ya, tenemos que distinguir entre tipos de comunicación, ¿no? Y aquí hay que ver la de modelos que podemos presentar sobre la comunicación, pero sin embargo a mí uno que me gusta mucho es el de John Ciampa. Y John Ciampa distingue entre una comunicación inmediata y una comunicación mediata. Y dentro de la inmediata, la privada y la pública. Pues bien, tenemos que dentro de la privada estaría la más personal de todas, que sería el contacto, incluso físico, y aquí la proxémica o proximística tiene mucho que decir sobre las distancias que hay en la comunicación. Luego tendríamos la conversación, que ya está en un plano ya no de estricto contacto, el pequeño grupo, en las reuniones, y hay que ver las tácticas que hay para que las reuniones de pequeño grupo den resultado y no se conviertan en un caos. Y luego, y así sucesivamente, esto lo podemos subdividir en muchas variedades, ¿no? Porque la vida interpersonal, la vida privada es muy rica. Y luego tenemos la comunicación pública, que ahí tendríamos en estos momentos, por ejemplo, esta clase que estoy impartiendo, esta conferencia, si ustedes quieren, esta exposición, pues sería una comunicación pública. Luego, todos los rituales, ahora se lleva mucho, diríamos, el protocolo, ¿no? Pues todos los rituales, desde los religiosos, hay que ver la importancia que tienen, los desfiles militares, toda una serie de toma de posesión, por ejemplo, de los diputados de sus puestos, de los ministros, etcétera. Todos estos son rituales que se atienen a unas determinadas normas, o las actuaciones en directo de artistas en teatro, como en conciertos. Bueno, pues es muy amplia la comunicación pública, ¿no? Y luego tenemos la comunicación mediata, y de esto ya expliqué yo el otro día al hablar de las tecnologías, y hoy me voy a referir también a ello. Fundamentalmente, y por eso me agrada tanto Ciampa, distingue dos tipos de tecnologías, o dos tipos de comunicación basadas en las tecnologías. Hay unas tecnologías que se llaman de extensión, que están para vencer los límites espaciales. Y entonces tenemos la telegrafía, la telefonía, el transtexto o videotexto, todas las variaciones que ustedes quieran y que observamos en televisión, la radio, la televisión, Internet, todas estas tecnologías están para vencer los límites espaciales. Y hay otras que están basadas precisamente, son tecnologías que se llaman de almacenaje, como son la prensa. Es decir, las hemerotecas, ¿para qué están? Para librar de los estragos del tiempo a las publicaciones, que a lo mejor a periódicos de hace 100, 150 años, bueno, para poder tener esos periódicos y verlos. Ahora en estos momentos tenemos que, por ejemplo, el periódico ABC, pues ha digitalizado todos los periódicos que ha venido editando desde su fundación. Eso es un tesoro impresionante. Bueno, pues ahí tenemos que es una tecnología de almacenaje, clarísimamente, también en Internet. Las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, todo esto está para guardar o conservar, diríamos, frente a los estragos del tiempo, el tiempo que muerde todo, pues retrasar, por así decirlo, el deterioro de estas cuestiones. Y vemos cómo hay oficios que están dirigidos precisamente, y luego me referiré a ellos, para impedir estos destrozos. Los discos, donde ahí podemos conservar toda la voz humana, o los multimedia, donde conservamos las películas digitalizadas. Tenemos también las películas, vuelvo sobre ellas, que pueden estar en celuloide, pueden estar digitalizadas, pueden, es decir, adquirir tal categoría de perfeccionamiento en la conservación, luego, como se dice, se remasterizan, es decir, se vuelven a recuperar y se vuelven a rejuvenecer, podríamos decir así,
estas películas y tener una frescura que, por ejemplo, el tiempo ha ido deteriorando. Y luego tenemos algo muy importante, que son los sistemas de respuesta. ¿Qué sistemas de respuesta? Que cada vez más los ciudadanos, los clientes, los consumidores, las personas en general, tienen la oportunidad de unas tecnologías que les permiten dar respuesta inmediata a determinadas encuestas que les dirigen, ¿no? Y entonces, claro, esto va a hacer que, por ejemplo, los referéndums por ejemplo, en Suiza, que preguntan a los ciudadanos continuamente sobre los aspectos más diversos, cada vez sean más fáciles precisamente por estos sistemas de respuesta, ¿no? Bien, el mensaje, ¿qué es el mensaje? Porque parece que es una palabra que se ha perdido ya, como si fuera ya antigua. Ahora se habla, por ejemplo, de textos más que de mensaje. Pues cuidado, más adelante, en estas exposiciones que voy a hacer, pues ya me ocuparé de los textos, ¿no? Pero de momento vamos a empezar por un término que está muy consagrado en comunicación. Pues es un conjunto de uno o más signos con los que quien produce el mensaje, quien lo produce, su productor, intenta, diríamos, suscitar una respuesta en otros o en sí mismo. Y cuando digo en otros, digo sencillamente a ver de qué se trata esa respuesta, porque puede ser una respuesta favorable o una respuesta desfavorable. Normalmente queremos, efectivamente, respuestas favorables, pero hay veces que a lo mejor lo que queremos es una respuesta desfavorable de la otra persona. Pero por otra parte, también podemos dirigir los mensajes a nosotros mismos. Es decir, cuando planificamos nuestro tiempo en una agenda, sea esta de papel o sea electrónica, en realidad nos estamos enviando mensajes a nosotros mismos, ¿no? Y cuando utilizamos unos trucos mnemotécnicos para acordarnos de determinados hechos, pues resulta que lo que estamos haciendo es enviarnos mensajes a nosotros mismos. Y esto es muy importante, sobre todo para pensar. También podemos utilizar mensajes no verbales, es decir, los mensajes no verbales que pueden ser, hay que ver, y esto yo podría estar exponiendo una hora entera, cuáles son esos mensajes no verbales, porque son, diríamos, la variedad es grandísima, pero observen ustedes cómo, por ejemplo, pueden ser emblemas, es decir, una palabra, o sea, un gesto que sustituye a una palabra o a toda una frase. Si a una persona vemos que está haciendo así, es que nos está diciendo que si le subimos al autobús, si hacemos así, es que nos estamos despidiendo de la otra persona. Si hacemos a una persona este gesto, es que a distancia es que le queremos abrazar. En el baloncesto puede ser este gesto. En el fútbol, para decir que quieren cambiarse un jugador por otro, se puede hacer este gesto también. Hay, por ejemplo, en la milicia, pues cuando están de maniobras tienen que ir en silencio y tienen que ir diciendo así es avance, así es parar, no digamos nada los directores de orquesta. ¿Y qué vamos a hablar del mus? ¿Y qué vamos a hablar del lenguaje de los sordomudos? Es decir, está basado en emblemas, ¿no? Y luego ilustradores, manifestaciones de afecto, es decir, lo que ocurre, las emociones las tenemos aquí en la cara, eso lo decían Ekman y Friesen, aquí están todas y localizadas por lo menos en determinados músculos, para que al menos podamos interpretar lo que esa persona quiere decir, ¿no? Y luego lo que hacemos con las emociones está en el resto del cuerpo. Luego, desde luego que podemos enviar a las otras personas que nos rodean unos gestos para que entiendan precisamente el mensaje que nosotros le queremos enviar, ¿no? No digamos nada los besos, los abrazos, hay muchísimos gestos que a lo mejor pueden ser totalmente en silencio. Y hay la guerra de comandos, por ejemplo, unas operaciones de comandos, pues tienen que ser en silencio. Si vas a tomar una loma, no puedes estar anunciando al enemigo, ya estamos cerca, ya estamos a 50 metros, a 25 metros de esa loma, ya son nuestros. Como digas eso, efectivamente vas a ser víctima precisamente de los enemigos. Hay cosas que son mucho mejor hacerlas en silencio.
y veamos hasta dónde pueden llegar los mensajes. Los mensajes no solamente son escritos, no. No solamente son no verbales, hay un lenguaje de objetos que es importantísimo. Y les voy a leer un pasaje largo, si quieren, de Eric Berne, que es una de las personas a las que me voy a referir después, es el fundador del análisis transaccional, y en un libro suyo que se llama ¿Qué dice usted después de decir hola?, que habla sobre el guión de las personas, es decir, el argumento de la vida de las personas, dice: lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro cuando se encuentra con lo que está fuera de él. Cada persona proyecta su propia vida, decide en su primera infancia cómo vivirá y cómo morirá, y a ese plan que lleva en su cabeza, donde quiera que vaya, a eso lo llamamos guión. Su conducta trivial puede decidir la razón, pero sus decisiones importantes ya están tomadas. ¿Con qué clase de persona se casará? ¿Cuántos hijos tendrá? ¿En qué clase de cama morirá? ¿Y quién estará allí cuando lo haga? Puede que no ocurra lo que él quiere, pero él quiere que ocurra algo muy concreto. Es decir, las personas tenemos como un argumento dentro de nosotros que algunas veces ni siquiera lo podemos expresar conscientemente, aunque sí lo podemos recuperar, y puede que este argumento efectivamente no lleguemos a representarlo, pero sin embargo lo podemos tener dentro de nuestra cabeza. A lo que yo me voy a referir sobre todo es a lo siguiente que dice Verne. La historia de los guiones humanos, de los argumentos humanos, puede encontrarse en monumentos antiguos, salas de justicia y depósitos de cadáveres, en garitos y cartas al director, y en los debates políticos, en los que a naciones enteras les señala, un guía les señala el camino recto, alguien que intenta demostrar que lo que le dijeron sus padres cuando era pequeño servirá para todo el mundo. Afortunadamente, algunas personas tienen buenos guiones y algunas incluso consiguen librarse y hacer las cosas a su modo. Es decir, que los mensajes no solamente son del presente, sino que pueden ser muy del pasado. Y esto, recuerden, cuando ya me refería el otro día a los dialogismos, como figura científica, y Gustavo Bueno distingue entre dialogismos en ausencia, es decir, cómo tú puedes leer a los grandes filósofos, grandes literatos, que a lo mejor hace cientos de años que escribieron sus libros, o pueden ser dialogismos en presencia, con personas vivas, con personas que efectivamente pueden responderte o mentirte en un momento concreto. Y el otro día yo también me refería, y vuelvo a decirlo ahora, y mañana sobre todo me voy a referir, cuando hable del periodismo de investigación. Los periodistas de investigación están superando a los historiadores en algunos aspectos muy importantes. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Los historiadores tratan con fuentes muertas, fuentes que no les pueden replicar. Los periodistas de investigación, sin embargo, tratan con fuentes vivas, fuentes que les pueden estar engañando, y los periodistas de investigación, dialogando con ellos, pueden darse cuenta de si les están diciendo la verdad o si les están mintiendo, y pueden contrastar con documentos si es verdad lo que esas personas están diciendo o si son los documentos los que efectivamente dan cuenta y razón de lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, un mensaje puede, diríamos, tener una distancia tan grande entre lo que una persona, el emisor, está queriendo transmitir y lo que el receptor está interpretando, que nos tenemos que plantear clarísimamente esta cuestión. Es decir, yo digo una cosa y si resulta que se me va a entender de una manera enteramente distinta, y todos los días estamos viendo estos malentendidos, esto hay que explicarlo. Hay que explicar las peripecias de un determinado mensaje, por qué ocurren y a qué se deben. Y las cosas no son tan complicadas, y científicamente las cosas son mucho más simples de lo que parece, pero hace falta que pensemos en ellos, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a la información? Pues el ruido, y ya veremos cómo si hay tres elementos, el sintáctico, el semántico y el pragmático en la comunicación, pues también también hay un ruido sintáctico, un ruido semántico y un ruido pragmático, ¿no? Y además estos ruidos, estas interpretaciones no queridas por el emisor pueden llegar a tener una importancia decisiva
y pueden llegar a desencadenar auténticas guerras, auténticas guerras. Esto hay ejemplos históricos y luego ya se lo pondré, ¿no? Entonces, miren ustedes, cualquier distorsión, corte u oscurecimiento de un mensaje, cualquier mancha o rotura que altere la estructura de un mensaje produce ruido sintáctico. Es decir, una diferencia entre lo que el emisor quiso decir o hacer o expresar y lo que el receptor o audiencia ha recibido efectivamente. Entonces, hay algunos avances técnicos que están, y algunos oficios, y antes me refería a ellos, que están dirigidos precisamente a eliminar el ruido sintáctico. Los restauradores de cuadros, por ejemplo, pues lo que quieren eliminar es el ruido sintáctico que hay, que el tiempo ha producido en un cuadro. Si una persona, por ejemplo, rompe un papel, efectivamente está produciendo un ruido sintáctico, pero si hay una persona que reconstruye y se hace con esa papelera y reconstruye el mensaje de esos trozos de papel, pues efectivamente ha eliminado el ruido sintáctico. Les voy a poner un ejemplo histórico. Cuando los Estados Unidos, cuando abandonan un país, lo hacen siempre calamitosamente. Yo no sé por qué, pero en fin, abandonaron Vietnam de una forma impresionantemente mala, pero en Irán, cuando ya vieron que los guardianes de la revolución se iban a apoderar de su embajada, empezaron a destruir documentos, con las destructoras de documentos, ¿no? Y allí estaban pues todos los nombres de sus colaboradores, de sus espías, de sus informadores, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los Persia, o sea, Irán tiene una, por eso se llama alfombras persas, tiene una larga tradición de saber tejer, de saber tejer. Pues entonces llamaron a ancianas, que eran expertas precisamente en manejar los hilos de una forma extraordinaria, y llegaron a reconstruir todo, diríamos, todos esos documentos que estaban destruidos por las máquinas. Ellas los llegaron a reconstruir y costaron la vida de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque eliminaron el ruido sintáctico que los americanos habían querido causar, ¿no? Y así, es decir, cuando vemos, por ejemplo, que la televisión tiene niebla, eso es ruido sintáctico, nos estorba. Cuando vemos en la retransmisión, por ejemplo, de un partido que se producen ruidos dentro de la radio, eso es, efectivamente es ruido sintáctico fundamentalmente. Entonces, hasta que ya ajustamos y eliminamos nosotros mismos el ruido sintáctico, o lo elimina precisamente quien lo ha causado, ¿no? Pero claro, esto es, no es lo mismo que elimines el ruido sintáctico de un cuadro a que sepas interpretar el cuadro. A lo mejor personas que saben, diríamos, eliminar el ruido sintáctico de un cuadro, sin embargo no saben de qué se trata el cuadro, no saben interpretarlo. Luego, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente no solamente hay ruido sintáctico, hay más cosas, ¿no? El contenido de un mensaje, por más que elimines los ruidos sintácticos, puede ofrecer un diferente aspecto para quien lo emite y un aspecto enteramente distinto para quien lo recibe, ¿no? Y aquí entramos en el ruido semántico, que es la ambigüedad. Es decir, las interpretaciones son distintas y yo quiero codificar o cifrar algo y sin embargo me lo descifra y me lo decodifica de una forma enteramente distinta. Una persona a mí me hace un regalo que vale, pongamos por caso, 20 euros, cuando llega a su cumpleaños, pues yo le correspondo y le compro un regalo de 40 euros y yo quiero agradarle, pero en realidad le he ofendido, le he humillado. ¿Por qué? Porque le he hecho un regalo mucho más caro de lo que el doble de caro de lo que él me lo hizo a mí. Luego ahí se ve claramente que no son, o sea, no están igualados ni garantizados, ni mucho menos, mi intención en un mensaje y cómo lo recibe la otra persona. Y a eso se llama el ruido semántico o ambigüedad en la denotación o en la connotación de un mensaje, ¿no? Y el ruido semántico es inevitable. Y además es riquísimo. ¿A dónde iríamos sin el ruido semántico en literatura, en cine, incluso en la misma ciencia? A muy pocos sitios, ¿no?
en publicidad. Es decir, puede haber un ruido que sea semántico connotativa y denotativamente, o que no, que solo sea ambiguo denotativamente o ambiguo connotativamente. Y esto es algo que buscan muchas profesiones, por ejemplo, los publicitarios, los artistas, los escritores, están buscando precisamente esa ambigüedad. Creo que el otro día les hablaba yo de la novela Chacal, de Frederick Forsyth, y todo, diríamos, el truco de esa novela es cómo el criminal frío, a sueldo, que quiere eliminar al general de Gaulle, es capaz de disimular como si fuera una muleta lo que en realidad es un fusil de precisión y con mira telescópica, ¿no? Y una clave para saber la riqueza de una obra literaria, por ejemplo, o de una obra cinematográfica, o de una obra teatral, es precisamente la cantidad de ambigüedad que encierra. Y hay obras que son extraordinarias en este sentido, y por eso están la gran cantidad de sospechosos en las novelas policíacas. ¿Por qué? Porque el escritor lo que quiere crear es ambigüedad. Sin ambigüedad, desde luego, la novela se acabaría en muy poco tiempo, ¿no? Y esto tiene una importancia muy grande, es decir, el ruido semántico, es decir, la ambigüedad, por ejemplo, en periodismo, es de una importancia, vuelvo a repetir, impresionante. ¿Por qué? Si un periodista asiste a una rueda de prensa y se comporta como si fuera un magnetofón, es decir, reproduciendo al pie de la letra o transmitiendo el comunicado, la documentación que les entrega el político que ha convocado esa rueda de prensa, el sindicalista, el empresario que les ha llamado para que efectivamente entregarles determinados o transmitirles determinados mensajes. Si el periodista se dedica nada más que a reproducir, en realidad puede estar haciendo un trabajo, perdónenme que se lo diga así, de auténtico idiota. Les han engañado como, ¿por qué? Como inocentes, porque la misión de un periodista es, por ejemplo, asistir a una rueda de prensa y notar el ruido, las inconsistencias, comparar el mensaje que está diciendo esa persona con otro mensaje que ha dicho hace unos meses, y decirle, bueno, ¿y usted por qué decía hace unos meses ese mensaje y ahora nos dice una cosa enteramente contraria? Y una vez que se hace ya con la respuesta, a ver si es convincente la respuesta o no es la respuesta, su misión después es ese ruido que ha captado en la rueda de prensa, transformarlo en información para sus lectores, para los radioyentes, para los telespectadores. Esa es la misión del periodista. Descubrir el ruido semántico, y convertirlo en información fiable y precisa para la audiencia a la que está dirigida. Y claro, si eso se hace, entonces podemos decir que es un periodista que se comporta como un científico. Hay veces en que, por ejemplo, para dilucidar de quién es una determinada obra, un cuadro, o una obra literaria que no se sabe exactamente de quién es, se acude a expertos. Hay veces en que los expertos aciertan y hay veces en que los expertos no aciertan. ¿Y esto cómo se hace? Por sencillamente comparando, viendo los detalles de un cuadro y de otro, viendo no los grandes rasgos, sino los pequeños. Ahí es donde efectivamente surge el ruido, se delatan los autores. Para los anónimos, se puede descubrir de quién es un anónimo si empiezas a comparar las estructuras gramaticales que ese anónimo guarda con otros escritos anteriores de otros autores, y vas cercando, hasta que puedes llegar a preguntar. Bueno, pues eso es para eliminar la ambigüedad, para eliminar el ruido semántico, y es apasionante. Es decir, eliminar el ruido semántico es apasionante. Y finalmente tenemos el ruido pragmático, y el ruido pragmático es que hay circunstancias en el ambiente, hay condicionamientos que sin que incluso el receptor lo quiera, le hace cambiar el sentido del mensaje. Por ejemplo, en 12 hombres sin piedad,
esta obra que se ha llevado 4 veces al cine o al teatro, es decir, esta obra empezó como obra de teatro en 1956, después en el 1957 ya su primera versión en cine. En televisión española tenemos la obra dirigida por Gustavo Pérez Puig en 1973, luego tendremos ya en color la de William Friedkin en 1965, en 1995, y finalmente los rusos han hecho otra obra que se llama 12, muy larga, muy complicada, en 2004, si mal no me equivoco, 2004-2006. Bueno, en esa obra resulta que al principio votan a mano alzada, y votan 12-1, es decir, para que se condene al muchacho, que es de lo que se está juzgando, si hay que mandar a la cámara de gas o no a un sospechoso de asesinato, a un acusado de asesinato. Pues bien, el jurado, el número 8, que al principio es el único que está en desacuerdo, cuando ya pide una votación, dice, pero por favor, quiero que sea secreta, quiero que no sea a mano alzada. ¿Y qué ocurre? Que hay una persona que vota, es la segunda persona, que vota la inocencia del acusado, por lo menos que no es culpable, como dicen los americanos, no culpable, not guilty. Bien, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues que el número 8 se ha dado cuenta de que hay mucho ruido pragmático, es decir, hay una presión del grupo que hace que las personas se ajusten y tengan miedo y entonces voten de acuerdo con los que dominan el grupo. Y como este capta el ruido pragmático, entonces dice, pido la votación secreta. Bueno, saber captar el ruido pragmático es algo que tienen no todas las personas, pero algunas personas sí que lo tienen para dar vuelta enteramente a toda la situación, ¿no? A toda la situación. Estas preguntas que se suelen llamar saduceas, es decir, las trampas que los saduceos preparaban a Jesucristo, Jesucristo sabía captar muy bien el ruido pragmático, ¿no? El ruido pragmático, pues sencillamente cuando estaban ya forzándole para decir, bueno, está adúltera, a ver, ¿qué hay que hacer con ella y tal? Y cuando él dice, quien esté libre de pecado, que tire su primera piedra, captó muy bien el ruido pragmático, es decir, la presión del grupo para que se hiciese en un momento determinado. O cuando le ponen en la trampa, dice, aquí tenemos una moneda, aquí hay, por una parte, tenemos que esto es del César, y vamos a ver, entonces, si él dice que hay que pagar el tributo, pues entonces le tomarían como amigo de los romanos. Si dice que no hay que pagar el tributo, entonces resulta que le tendrían como enemigo de los romanos. ¿Y qué dice él? Dice, ¿qué pone ahí? Dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es captar el ruido pragmático. Es decir, la presión que un grupo puede llegar a ejercer sobre determinados individuos que piensan de una forma y sin embargo dicen lo contrario. El miedo, esto que luego Elizabeth Neumann llama la espiral del silencio. La espiral del silencio precisamente es todo ese ruido pragmático que se causa en determinada, o sea, que oprime a muchas personas para no decir lo que auténticamente piensan, sino para comportarse de una manera enteramente contraria, ¿no? Bien, ahora, en muchas ocasiones, gracias al ruido pragmático, te encuentras con sorpresas muy grandes, y es que a lo mejor tú puedes llegar a interpretar el sentido de un grupo como si fuera un grupo de cobardes y te encuentras con personas que son muy valientes, o al revés. Puedes llegar a creer que tienes un grupo que puede llegar, diríamos, a comportarse cívicamente y de una manera responsable, y luego te encuentras un grupo de personas pasotas, ¿no? De personas que no se comprometen con nada. Yo les recomiendo que vean una película que se llama Solo ante el peligro, la escena de la iglesia, pues resulta que el sheriff va a pedir ayuda, ¿por qué? Porque van a venir, por así decirlo, los bandidos, 3, sobre todo Miller, que le han soltado de la cárcel y que quiere vengarse. Bueno, pues al principio las mujeres son las más decididas, y algunos hombres, para salir a defender al sheriff, pero luego empiezan las presiones, y el ruido pragmático acaba venciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final el sheriff se marcha sin ayuda de nadie, solo le ayudan al final un borracho, un niño.
Bueno, esto, el director de cine, esta película la dirigió Fred Zinnemann, pero a un director de cine, Howard Hawks, le pareció que era una película que no le gustaba nada, porque parecía que el sheriff estaba corriendo como si fuera un pollo por todo el pueblo pidiendo ayuda. Entonces él hizo una película que se llama Río Bravo, que tituló Río Bravo, en la cual se trataba de un sheriff que no quería pedir ayuda, pero que sin embargo se encontraba con la ayuda en momentos decisivos de otras personas. Es decir, que él quería que no hubiera ningún ruido pragmático, es decir, él hacerlo solo. Pero eso se demostraba que era mentira, que necesitaba la colaboración de los demás, que si no lo hubieran matado. Luego, el ruido pragmático también podemos encontrar aspectos muy importantes en él. Y puede ser un ruido sintáctico que no lleve aparejado el semántico, o existir ruido sintáctico y semántico que puede producir ruido pragmático, pero esta no es una condición ni necesaria ni suficiente. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente importa la información, sino el ruido. Y el ruido es importantísimo. Y el otro día decía yo que si me quiero enterar de cómo funcionan las cosas por dentro, es cuando están estropeadas. Si se me estropea una lavadora, cuando funciona yo no sé cómo es por dentro de la lavadora. Sin embargo, cuando se estropea y viene el técnico, yo le puedo preguntar al técnico, bueno, ¿y aquí cómo funciona esta lavadora? Pues mire, esto hace de esta forma, de la otra. Mire, nos han avisado, pero en realidad usted mismo puede arreglar esto, y se evita usted un pago innecesario. ¿Por qué? Porque es muy simple. Mire, es este tornillito que hay aquí, o este fusible, etcétera, usted lo cambia y no pasa nada, mientras que así usted me tiene que pagar la visita más el trabajo que he realizado. Bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y así podemos decir en televisión y así en las relaciones humanas, en las relaciones humanas. De manera que hay personas que son los intuitivos, los que ayer llamábamos los internalizadores objetivos, que no se fían de la fachada de las personas, eso es información. Lo que quieren conocer es qué hay detrás, es decir, como si en una casa no se fían de la fachada, sino que quieren ver el patio trasero. Y entonces crean condiciones y estimulan y ponen trampas y trucos y provocan para ver cómo esa persona puede llegar a responder en un momento determinado. ¿Por qué? Porque quieren dar precisamente, se valen del ruido para ver qué hay por debajo. ¿Qué hay por debajo? Y todas estas pruebas, etcétera. Hay señoras que para ver si antes hacían esta prueba, si contrataban a una ayudante del hogar, bueno, pues ellas a lo mejor ponían un billete de X pesetas o X euros debajo de una cama. Y bueno, si se encontraban con que al día siguiente la señora decía, señora, que he encontrado debajo de la cama estos 50 euros o estas 5.000 pesetas, entonces ya la señora sabía que era una persona honrada. Pero si miraba debajo de la cama y veía que no estaba el billete, la despedía. ¿Por qué? Pues porque había visto el ruido, había visto que era una persona no fiable. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Bien, vuelvo ahora a este cuadro que es de Chiampa, y es que voy a interpretar dos cosas. En primer lugar, la comunicación inmediata, y en segundo lugar, la comunicación mediata. De la comunicación inmediata no me puedo ocupar, es decir, tanto en su aspecto privado como público, porque me llevaría como mínimo 16 horas, es decir, un curso introductorio a lo que llamo el análisis transaccional, que para mí es la teoría de la comunicación más satisfactoria que he encontrado hasta ahora. Le he dedicado un libro, dentro de otro libro también le he dedicado un espacio importante, es el análisis transaccional de Eric Berne. He coordinado, como digo, un libro, organicé unos encuentros muy importantes, un congreso sobre Eric Berne, teórico de la comunicación, he escrito varios capítulos del mismo. Hay múltiples asociaciones de análisis transaccional en el mundo, y en España la Asociación Española de Análisis Transaccional edita 2 volúmenes al año, 2 revistas.
o sea, dos números de la revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista. Bueno, ya se ha alcanzado tal nivel de literatura que incluso un inglés ha llegado a editar un CD con todos los artículos, desde el año 71 al año 2010, todos los artículos, y que es una masa de información enorme precisamente sobre el análisis transaccional. Un curso introductorio al análisis transaccional puede durar 16 horas, pero se pueden dar hasta 550 o más horas sobre análisis transaccional. Entonces, lo que no puedo dejar de dar aquí es, digo, me ofrezco a impartir un curso introductorio al análisis transaccional en esta fundación de Gustavo Bueno, pero en otra ocasión. Ahora, lo que considero imprescindible es señalar aquí los 4 niveles de la teoría de la comunicación de Eric Berne, ¿no?, dentro de lo que llamaríamos la comunicación privada y pública. En primer lugar, tenemos el análisis estructural de primer y segundo orden. Y lo bueno que tiene Eric Berne es lo didáctico que era, y es que le gustaba mucho dibujar las relaciones, o sea, la estructura de la personalidad, mediante círculos y luego mediante vectores. Y diríamos, logró unos resultados muy grandes. Algunos piensan en que es una teoría hasta cierto punto desprestigiada porque ha sido enormemente rentable. Enormemente rentable. Ha habido gente que ha hecho muchísimo dinero con esta teoría. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar. Pues porque es una manera de enseñar a la gente cómo es por dentro, y luego el segundo nivel es análisis transaccional propiamente dicho, es decir, cómo se tiene que relacionar con los demás. Estos 2 niveles durante décadas han servido para formar, bueno, a todo tipo de personas en las empresas, sobre todo las que tenían trato con los públicos, en las compañías aéreas, en las ventas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hicieron tantísimo dinero que cuando ya resulta que empezó a decaer un poco el mercado, ya no les interesaba tanto el análisis transaccional, y sobre todo no querían pasar al tercer nivel, que es el análisis de juegos, que es un arma importantísima. Yo lo explico todo esto con fragmentos de películas, precisamente porque me gusta probarlo, y este análisis de juegos es de una importancia decisiva. Y ahora estamos también en análisis de guiones, que es mucho más complicado, que es sobre los argumentos de la vida de las personas, ¿no? Pero al menos sí que quiero dejar aquí presente estos 4 niveles. Y algunos incluso añaden el nivel del análisis de caricias sociales, porque caricias stroke, que decía Verne, es para ver cómo las personas también en sus contactos, también tienen, en sus contactos sociales, van buscando mucho caricias sociales, no reconocimiento. Bien, y luego tengo que ocuparme ahora de la comunicación mediata, y para esto tomo la película Matrix. Ya saben ustedes cómo el éxito que ha tenido, sobre todo la primera película, Matrix. Y luego las otras 2 ya menos, ¿no? Pero esto fue una auténtica revolución. Bien, pues no comprenderíamos la intención de los directores, que son los hermanos Wachowski, si no dispusiéramos, si no tuviéramos en cuenta las tecnologías de almacenamiento. Es decir, si no contásemos si ellos no hubieran contado con películas policíacas, con películas de ciencia ficción, con películas del oeste, con películas de artes marciales, sería imposible entender esa película. Es más, si no contase con 2 películas anteriores que fueron en las que ellos se inspiraron fundamentalmente, ¿no? Bien, pongamos por caso, si vemos Matrix, vemos que la persecución inicial que tienen con Trinity es, vamos, pero clavada a la persecución inicial por los tejados en la película Vértigo de Hitchcock, que es del año 1957. Las máquinas devorando carne humana, esto de las películas japonesas, las películas de Kung Fu, el duelo en el andén del metro, todo esto son ejemplos de cómo se han inspirado en determinadas películas, ¿no? Así es que... Y otra película que antes lo he dicho, que era de Schwarzenegger, que es Total Recall,
y la anterior, que es de 2 años antes, que la copiaron exactamente, me parece que es Night City, es que ahora no me acuerdo del título, pero incluso en internet pueden ver ustedes los puntos de contacto que hay entre unas y otras, ¿no? Bien, pero además los directores, los hermanos Wachowski, han utilizado tecnologías de la extensión, es decir, con efectos especiales, para vencer todos los límites temporales. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, mediante unas tecnologías que se llaman de Mannix Effects, que permiten ralentizar el movimiento, que los personajes quedan suspendidos en el aire. Si ustedes ven Matrix así, quieren vencer los límites espaciales, las limitaciones físicas. Y a esto se le llama tiempo de bala, bullet time, quizás recordando a Sam Peckinpah, que fue el primer director que ralentizó el movimiento, es decir, le pegaban un tiro a un malo, y hay que ver hasta que caía a tierra, o cámara lenta, hasta que ya caía. Bueno, pero hay que ver, por ejemplo, en la película Origen, cómo utilizan todas estas técnicas, gracias precisamente a las técnicas de extensión. Luego, las Seamless Reflex Lens, las lentes reflejas, permiten efectos ilimitados al montar la película, efectos ilimitados. Luego, estas tecnologías son muy importantes para el éxito de Matrix, ¿no? Pero también es decisiva la influencia de la mitología, de los cuentos de hadas, y más cercana en el tiempo de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, de Blade Runner. Es decir, sin estas técnicas de almacenamiento y sin estas técnicas de extensión no iríamos a ninguna parte. Pero aquí lo que yo quiero llamar la atención es que desde nuestra concepción de la comunicación, el éxito de Matrix no está precisamente solo en las tecnologías, sino en el diagrama de las localizaciones. Este es un diagrama de las localizaciones de Stephen Karman, que precisamente era un discípulo de Eric Berne en el análisis transaccional, y que a ustedes a lo mejor les va a resultar un tanto curioso, pero si lo analizamos, ahí está el éxito de Matrix. Es un éxito también comunicativo. Vamos a ver. Aquí ven que el diagrama de las localizaciones hay unas que son de cerca y otras de lejos. Y luego tenemos que puede ser una localización que está moviéndose en lo privado o en lo público. Y lo mismo las de lejos, de privado o de público. Y además pueden estar abiertas o cerradas. Luego tenemos 8 localizaciones fundamentales. Y entonces la película adquiere ese carácter tan veloz y tan interesante, precisamente por las localizaciones que va cambiando, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Por ejemplo, un espacio o una localización privada, cercana y abierta, privado, cercano y abierto sería un estanque, un jardín casero, el tejado de la casa familiar, el coche del niño abierto. Todo eso es privado, cercano, abierto. Más privado no puede ser. Bueno, acuérdense la importancia del carro del niño en el acorazado Potemkin. Pues bueno, pues es un espacio privado, cerrado, abierto. Luego tenemos un espacio público, cercano, abierto, como puede ser el mercado, el patio de recreo, la piscina pública, los estadios, las autopistas. Entonces, claro, una autopista, fíjense lo abierta que está. Si pones un coche de niño en una autopista, es que eso es de un efecto tremendo. ¿Por qué? Porque va cambiando las localizaciones y además inesperadamente, ¿no? Bueno, o podemos tener privado, cercano, cerrado, que es el cerebro, que es el dormitorio, es el consultorio, es un horno, es una madriguera. Pues bueno, ya verán la importancia que esto va a tener, ¿no? O cercano, público, cerrado, como puede ser una taberna, un teatro, el estrado de los testigos en un juicio, una tribuna de oradores, las salas de reuniones, los ascensores, las consignas, los supermercados, los casinos, los hospitales, y seguimos. Es decir, es que esta es una genialidad que tuvo Stephen Karman para categorizar todas las localizaciones posibles.
la categoría lugar de Aristóteles. Fíjense cuando empezamos a desarrollarla lo que da de sí, igual que la categoría cualidad, sobre los motivos que las personas tienen para hacer determinadas cosas. Podemos, bueno, llegar a una subdivisión y a una variedad enorme de motivos, es decir, si vamos ampliando la categoría cualidad, pues esta es la categoría de lugar, ¿no? O puede ser lejano, privado, abierto, la alfombra voladora, en los cuentos de hadas, la cumbre, el jardín encantado, la vía láctea, la tundra, el firmamento, el desierto, la pradera, la playa tranquila, la senda de safari. Bueno, pues si vamos cambiando de una localización a otra, y además lo hacemos de una manera como lo hace Matrix, que ahora lo voy a explicar, pues el efecto es tremendo. Pero nos estamos moviendo entre categorías de lugar, y lo que hace precisamente mediante las tecnologías es ir a una velocidad cambiando esas localizaciones y además una extensión ilimitada. Obtenemos lejano, público, abierto, los reinos mágicos, las estaciones de esquí, mentalmente, una estación de esquí, ¿cuánto me gustaría? Algunas personas están contando ya los días cuando pueda irse a la estación de... Los campos de batallas, las playas de verano, el cielo, bueno, pues eso es lejano, público, abierto. O lejano, cerrado, privado, la cueva, la gruta, el vientre de la ballena. Hay que ver el vientre de la ballena, la importancia que tiene en Pinocho, por ejemplo, digamos en Jonás, etcétera. Bueno, pues todo eso, y fíjense de cuándo es Pinocho, y sin embargo el ingenio que tienen incluso dentro del vientre de la ballena para hacer que la ballena se sienta incómoda y abra la boca, y entonces hacen fuego, y entonces la ballena los vomita, los expulsa, etcétera, y luego es decir, la variación de espacios que hay en estos cuentos, y en la vida real, claro. La estación espacial, la torre de un castillo, la tumba egipcia, un iglú. Hay que ver la importancia que tienen los iglús en aquella película Los dientes del diablo, que protagonizaba este autor que yo admiro tanto, Anthony King. La escafandra, los pasajes subterráneos secretos, un cofre, y luego finalmente el lejano cerrado público, que es el país de las maravillas, los castillos, el hotel de vacaciones, el reformatorio, las barracas, los cabarets, las catedrales, y hay que ver la importancia que han tenido también las catedrales, sobre todo en estas películas que ahora se llevan tanto, de ver los misterios que se encierran y las conspiraciones por las potencias del mal, etc. Yo no sé por qué al final muchas películas acaban en conventos, en catedrales, todo, y hay que estudiar precisamente por qué hay esa querencia por esos espacios, porque indican en muchos lugares una moda. Es decir, si la gente supiera detectar las modas, iría buscando espacios que no están muy vistos. Por eso hay películas que dicen, es una película muy intimista. Bueno, pues muy intimista, ¿qué quiere decir? Porque está en un espacio privado cerrado. Y luego algunas veces dicen, es que se nota que la película es de bajo presupuesto. ¿Por qué? Porque no tiene localizaciones, no tiene claro, pero sin embargo puede llegar a ser interesantísima, ¿no? Me acuerdo que el director de cine Amenábar, la primera película la hizo precisamente en mi facultad, en Ciencias de la Información, que se llamaba Tesis, y con poquísimos medios. A mí es la que más me gusta de todos, la que más me gusta de todas. Igual que de Saura, la película que más me gusta es una que tampoco tenía demasiados medios, que se llama La caza, ¿no? Igual que de Woody Allen, bueno, aquí estoy diciendo cosas muy personales, pero en fin, la que más me gusta es la primera, Coge el dinero y corre, y cuidado que ha hecho después películas y películas, cada uno, pues bueno, tiene sus querencias, ¿no? Porque ver la creatividad. Y la que más me gusta también es Solas, de Zambrano, y bueno, pues, y también hay otra película española que me gusta mucho, es La caja 507, y en La caja 507 ahí sí que vemos diferentes localizaciones, diferentes ambientes, etc. Y sin embargo, hay otras películas donde sale mejor que la película se desarrolle en una sola ciudad, no en dos. Por ejemplo, Río Bravo, a la cual me he referido anteriormente,
solo se desarrolla en una ciudad. Sin embargo, 9 o 10 años después, cuando el mismo director y con el mismo actor, que es John Wayne, hizo El Dorado, pues ya eran 2 ciudades. Bueno, pues ya resultaba la trama más confusa, ¿no? Bien. Entonces, la mayor originalidad de Matrix está en los cambios de las localizaciones favorecidas por las tecnologías. Es que ahí está, estamos tratando de las tecnologías, y a la vez estamos tratando de ámbitos comunicativos. No es lo mismo, es decir, si te estás, y ya lo hemos dicho, si te estás comunicando en un plano privado, no es lo mismo que si lo estás haciendo en uno público. Bueno, facilidad en la mitología, en los cuentos de hadas, el drama aumenta, ¿por qué? Por la amplitud del guión, porque va de la casa al salón del baile del castillo, del jardín casero al reino de Oz, etc. Y por la velocidad del guión, las aventuras cambiantes de Ulises, de Pinocho, etc. Bueno, pues eso resulta que el drama aumenta por el cambio también de las localizaciones y por su velocidad, ¿no? En Matrix, la amplitud del guión les lleva a los personajes a localizaciones muy distintas y muy distantes, y la velocidad les obliga a responder rápidamente a situaciones variadas ya desde el principio, Al comienzo, en Matrix, pues vemos que Trinity pasa de un espacio cerrado privado a otro abierto, que es la persecución por los pasillos, a otro abierto público, y acabamos viéndola encerrándose en una cabina, espacio público cerrado dentro de un espacio público abierto. Recordemos cuando está, y bien, va a venir el camión y se está metida en la cabina. Bueno, pues ahí está. Recuerden la importancia de la cabina telefónica en Última Llamada. Hay una película que el protagonista está metido en una cabina toda la película. Bueno, y la velocidad, sin embargo, de sus movimientos contrasta con su voz pausada y confidencial. Ella cuando habla con una voz muy pausada, pero sin embargo es un volcán, Y a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Buster Keaton. Nunca se reía, su cara era, diríamos, como si fuera una escultura, pero sin embargo su mente no paraba en ningún momento y físicamente era capaz de hacer muchísimas cosas, pero expresivamente era cero. O sea, no siempre tenía la misma cara, pero sin embargo su cerebro iba a una velocidad impresionante, etcétera, para que vean cómo todo tiene su precedente, ¿no? Bien, vemos un teléfono y el cable que nos lleva a un ordenador que está en la habitación de Neo, que está durmiendo. Es decir, hemos pasado de un espacio lejano privado, cerrado, a otro cercano privado cerrado. Y ahí está, en el cambio de localizaciones está el éxito. En la fiesta, vemos cómo dentro de un espacio público cerrado, en el salón, Trinity sabe crear un espacio privado cercano mediante su movimiento y su voz cuando va y le llama y habla así. Bueno, pues vamos viendo cómo los personajes varían muchísimo. Y varían precisamente por el cambio también de sus localizaciones. Y bueno, en la escena de la oficina, yo es que se lo recomiendo que lo vean otra vez porque es impresionante. Neo está tranquilo en su espacio privado abierto, que es lo que se llama una pradera, ¿no? Dividida en cubículos, esa es su oficina. Queriéndolo convertirlo en encerrado. No queriéndolo. Pero inmediatamente la presión de los personajes en el espacio público cerrado le obliga, cuando llegan los de las gafas negras, le obliga a cambiar de espacio, pasando al espacio público abierto y para acabar en el espacio privado cerrado. Es decir, va cambiando. Ahora, siguiendo las órdenes de Morfeo, tiene que decidirse entre el espacio privado cerrado o el espacio público abierto. ¿Y el espacio público abierto qué es? Pues que tiene que salir por la ventana y jugarse ahí la vida con el teléfono. Bueno, y por fin, y después de salir del espacio público abierto, tiene que regresar al público cerrado y es detenido. ¿Por qué? Porque se le cae el móvil. Entonces, claro, no se va a lanzar desde esas alturas. Pero entonces todo el suspense, la emoción, etcétera, está en el cambio de localizaciones. Y vamos a poner un ejemplo en prosa. Por ejemplo, dice, en la recepción que siguió al funeral, todos bebían té, comían bocadillos y hablaban con voz suave. Estaban reunidos en la sala de recibir de una casa con terrazas en Putney. Es que esto, si lo hacemos con una cámara, vamos viendo, nos vamos fijando en un plano y cada vez lo vamos haciendo más grande, se va retirando la cámara hasta que ves toda la ciudad.
Y sin embargo hay otras películas, muchas, que ustedes habrán visto cómo empiezan enfocando toda una ciudad y luego se acaban metiendo por una ventana en una determinada casa. Cambian las localizaciones. Pues entonces aquí tenemos un espacio cercano, privado, cerrado, que se emplea ocasionalmente como público. Y los invitados pueden salir a las terrazas, que son espacios cerrados, privados, abiertos, y pueden contemplar Putney, que es un espacio cerrado, público, lejano. Luego aquí van cambiando. O este último, y con esto ya voy a acabar. Esto está tomado de Chacal, la novela Chacal. Dice, 12 horas más tarde, después de un rápido viaje a través de Francia, es que fíjense qué frases, 12 horas más tarde, después de un rápido viaje a través de Francia, bueno, en estas letras es que se ha atravesado de Alemania a Francia, o sea, casi Francia. Dice, Kowalski yacía en el camastro de una celda, debajo de los barracones de una fortaleza en las afueras de París. Han ido de Alemania a Francia, o sea, de Alemania a París, a un barracón, etc. Aquí es de una velocidad, este párrafo, es un espacio lejano, público, abierto, al que sucede un espacio cercano, público, cerrado, dentro de un espacio más amplio, público, cerrado, dentro a su vez de un espacio lejano, público, cerrado. ¿Esto parece un rompecabezas? Pues no lo es. ¿Por qué? Porque esto se puede poner incluso en un storyboard y te sale redondo. Es decir, y se puede hacer una película, una persona puede dirigir una película desde su casa, por ejemplo, Hitchcock nunca miraba a través del visor de una cámara, no miraba, no se acercaba. Él daba las órdenes, entonces él estaba presente, pues bueno, para decir, venga, pero puede que una persona, si tiene las categorías bien claras, mediante los dibujos que hace de estos espacios y el movimiento de los personajes, puede dirigir su película desde la cama. Y nada más. Creo que ha quedado claro, por ejemplo, sobre todo qué es la información y la comunicación y las variaciones que hay sobre este tema. Y luego lo siguiente que voy a hablar es de la teoría profesional. Voy a empezar a tratar ya la primera teoría particular sobre el periodismo. ¿De acuerdo? Pues luego nos vemos. Gracias.